Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 7 al 13 de marzo, y tiene por título, Lo que aprendemos de un hermano de Jesús. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Cómo describiría a la familia de Santiago? Su papá y su mamá, José y María, eran fieles a Jehová y lo amaban mucho. Santiago fue bendecido con su hermano mayor porque él sería el Mesías. Veamos la pregunta número 2. ¿Qué razones tenía Santiago para admirar a su hermano mayor? Él tenía muchas razones para admirar a su hermano mayor, porque Jesús fue un gran ejemplo para él. Con tan solo 12 años, él asombró a los ancianos de Jerusalén porque conocía muy bien las Escrituras. Jesús siguió creciendo, llenándose de sabiduría y ganándose la aprobación de Dios y de la gente. Veamos la pregunta número 3. ¿Cómo reaccionó Santiago cuando Jesús inició su ministerio? Santiago no fue uno de sus discípulos de Jesús. Lo más probable es que haya reaccionado como los demás, que decían que Jesús estaba loco. Veamos la pregunta número 4. ¿Qué dos cosas analizaremos? Analizaremos dos preguntas. 1. ¿Por qué debemos ser humildes? Y 2. ¿Cómo podemos ser buenos maestros? Vamos a pasar al primer subtítulo. Seamos humildes como Santiago. Veamos la pregunta número 5. ¿Cómo reaccionó Santiago cuando Jesús se le apareció después de resucitar? Santiago reaccionó de la mejor manera, porque después que pasó eso, pudo formar parte del cuerpo gobernante del siglo I. Santiago escribió, por inspiración, una carta dirigida a los cristianos ungidos. Veamos la pregunta número 6. ¿Qué diferencia hubo entre Santiago y los líderes religiosos de su tiempo? Cuando Santiago tuvo las pruebas necesarias de que Jesús era el Hijo de Dios, él lo aceptó con humildad y fe. Pero los líderes religiosos de su tiempo no reaccionaron de igual manera. Más bien, ellos intentaron matar a Jesús como a Lázaro. Veamos la pregunta número 7. ¿Por qué debemos evitar el orgullo? Porque el orgullo endurece el corazón y así nos puede costar obedecer a Dios. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Seamos buenos maestros, como Santiago. Veamos la pregunta número 8. ¿Qué nos ayudará a ser buenos maestros? Puede que la información académica que tengamos sea baja, pero con la ayuda de Jehová y lo que nos capacita la organización, así también podremos ser buenos maestros. Veamos la pregunta número 9. ¿Cómo describiría la forma de enseñar de Santiago?
Fue una buena forma de enseñar, porque no usó palabras difíciles de entender. Así las personas entendían lo que tenían que hacer. Veamos la pregunta número 10. ¿Cuál es una manera de imitar a Santiago cuando enseñamos? Una manera sería no decirles a nuestros estudiantes qué es lo que haríamos nosotros si estuviéramos en su lugar. En vez de eso, debemos ayudarlos a ellos a razonar qué harían ellos con ejemplos bíblicos. Veamos la pregunta número 11. ¿Qué problemas tenían algunos cristianos y qué consejos les dio Santiago? Alguno de los problemas que tenían algunos cristianos era que tardaban mucho en poner en práctica los consejos que les daban. Otros mostraban favoritismo a los ricos y a otros se les hacía muy difícil controlar la lengua. Santiago los aconsejó, fue muy bondadoso, y así animó a los cristianos que estaban débiles espiritualmente. Veamos la pregunta número 12. ¿Cómo podemos ser positivos cuando ayudamos a un estudiante? Seremos positivos teniendo el valor de poder decirle al estudiante en qué debe mejorar. Claro que también debemos decirle las cosas positivas que realiza. Veamos la pregunta número 13. ¿Qué reconoció Santiago? Él reconoció que nunca pensó que por ser el hermano de Jesús, él fuera especial o tendría que ser tratado diferente. Veamos la pregunta número 14. ¿Por qué debemos estar dispuestos a admitir nuestros errores? Porque no tenemos que hacerle pensar a nuestros estudiantes que somos perfectos, porque el estudiante pensará que no podrá estar a la altura que Dios desea. Por eso tenemos que contarle al estudiante que para nosotros no fue fácil. Jehová nos ha ayudado a cambiar lo malo de nosotros. Veamos la pregunta número 15. ¿Cómo eran los ejemplos que usó Santiago? Sus ejemplos que usaba Santiago llegaban al corazón. Esto era porque recibía ayuda del Espíritu Santo. Pero él también aprendió cómo enseñar estudiando ejemplos que su hermano Jesús utilizó. Veamos la pregunta número 16. ¿Por qué debemos usar ejemplos eficaces? Porque cuando usamos ejemplos eficaces, podemos ayudar a los hermanos a visualizar lo que están escuchando. Veamos la pregunta número 17. ¿Por qué es tan eficaz el ejemplo registrado en Santiago 1, 22 al 25? Es eficaz porque Santiago tenía clara la lección que quería enseñar. No solo debemos leerla, con eso no es suficiente, debemos poner en práctica. Veamos la pregunta número 18. ¿Qué 3 cosas debemos hacer al usar un ejemplo? 1. Asegurémonos de que el ejemplo encaje con el tema que estamos tratando. 2. Usemos un ejemplo con el que las personas se puedan identificar fácilmente. Y 3. Hagamos que la lección quede clara. Si nos resulta difícil pensar en ejemplos adecuados, consultemos el índice de las publicaciones Watchtower. Veamos la pregunta número 19.
¿Cómo demostramos que amamos a nuestra familia espiritual? Podemos demostrarlo de muchas maneras. Tenemos que pasar tiempo con ellos, así también podremos aprender de ellos. Ahora responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Qué contestaría? La primera pregunta es: ¿por qué debemos ser humildes? Qué importante es que continuemos permitiendo que la palabra de Dios y su Espíritu moldeen nuestra personalidad e influyan en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones. Como Santiago fue humilde, dejó que Jehová le enseñara. La segunda pregunta es: ¿por qué debemos enseñar de forma sencilla? Enseñemos de forma sencilla y basémonos en la palabra de Dios. Nuestra meta no debería ser mostrarles a las personas cuánto sabemos, sino mostrarles cuánto sabe Jehová y cuánto se preocupa por ellas. La tercera pregunta es: ¿por qué debemos usar ejemplos eficaces? Cuando usamos ejemplos apropiados, ayudamos a las personas a visualizar lo que están escuchando. Esas imágenes que pintamos en su mente las ayudarán a recordar verdades importantes de la Biblia. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.